vez más a nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bienvenidos a Ciudad en lo Alto. Estamos en nuestros 21 días. ¿Ya estamos live? Bienvenidos a Ciudad en lo Alto. Ya estamos en nuestros 21 días de avivamiento, de oración, de ayuno. Y solo by show of hands, levanta tu mano si Dios ha hecho algo sobrenatural en tu vida en estos días. Amén, amén. ¿Y cuántos de ustedes todavía están creyendo que Dios va a seguir obrando en tu vida en los días que quedan? Amén. Gloria a Dios. A ver, si lo vamos a dar, déselo bien. Pues el mensaje que yo he preparado hoy es algo que uno de mis temas favoritos, que si soy sincero, a veces a los pastores o predicadores les hacen la pregunta, ¿qué es el mensaje de tu vida? O cuál es uno de los mensajes de tu vida. Y para mí este mensaje es eso, es un mensaje que Dios ha forjado dentro de mí y ha sido un proceso arduo para poder llegar el entendimiento que he llegado ahorita. Y yo entiendo que Dios está empezando algo y que no es que he llegado de ninguna forma, sino que más bien yo creo que este mensaje es para dar a luz que es lo contrario, sino que estamos en una jornada con Dios, estamos dando paso a paso y caminando por la gracia de Dios. Vivimos por su misericordia. Y entonces yo le puse de título a este mensaje, si lo pueden poner ya en pantallas, somos buenos, y lo dije así también, en forma de pregunta, ¿somos buenos? Voltea a tu vecino y pregúntale, ¿eres bueno? Somos buenos. Y ojalá hayan preparado las preguntas, porque hoy sí tomé un formato así muy similar al de mi papá. Yo sé que a ustedes les gustan las preguntas. Yo creo que muchos de los momentos más lindos con Dios nacen de una pregunta. Es una pregunta que abre la oportunidad a que Dios dé esa respuesta y que nos hable. Así que la primera pregunta que quiero que examinemos, ya la hemos más o menos tocado ahorita, pero pongan la primera pregunta en pantalla. Pregunta número 1. ¿Cuántos de nosotros hemos creído alguna vez que somos buenas personas? Yo creo que eso es uno de los conceptos muy prevalentes ahorita en la cultura. Si alguien me preguntara a mí qué es uno de los problemas más grandes que vivimos ahorita en la cultura, yo creo que es falta de self-awareness, I would say in English. Falta de autoexamen, falta de autoexamen. Or awareness means estar consciente de lo que estás viviendo, lo que estás viendo, lo que está a tu alrededor. Entonces yo creo que uno de los problemas es la falta de conciencia en lo que realmente somos, conciencia en donde realmente estamos. Y a mí me recordaba en mis años, cuando yo tenía mis 20s, como 21 años, 22 años. Y en esos años yo empecé un proceso con Dios donde yo sentía en mi corazón la necesidad de ir a evangelizar. Yo creo que todo aquel que tiene Jesús en su corazón ha sentido eso, ¿no? Ha sentido el deseo de no solamente quedarte con lo que Dios te ha dado, sino que darle a otros de lo hermoso que tú tienes ahora. Quieres que otros compartan eso contigo. No quieres ser el único que se queda con la hermosura de Dios. Uno de los frutos, yo creo, que de lo que Dios está obrando en una persona es eso mismo, el deseo de salir. Y entonces yo nunca había evangelizado. Creo que lo único que había hecho hasta ese momento era ir a repartir tratados. Y yo creo que eso es algo muy hermoso y bueno. Yo sé que a veces nos organizamos aquí en la iglesia para ir y repartir tratados y a invitar a la gente a la iglesia, que es algo lindo. Pero yo había decidido que en esta ocasión quería hacer algo un poco diferente. Quería realmente evangelizar. Quería realmente predicar en las calles. Quería encontrarme con las personas y traerles el mensaje de Jesús. Y entonces lo que empecé a hacer es investigar cómo otros le hacen, cómo es que otros traen el mensaje de Jesús hacia las personas que están en la calle. Empecé a ver unos videos de un pastor, un ministro, que tiene un ministerio que se llama Living Waters. Y el pastor se llama Ray Comfort. Algunos de ustedes, si tienen más de 20 años en
en Jesús. En algún momento Él ha llegado en su radar. Ray Comfort tiene ya muchos años de ser usado por Dios. Incluso hace años había un momento en la cultura que agarró mucho atención. They got a lot of attention. Y era el momento donde Kirk Cameron, que es un actor y en esos días tenía su programa, su sitcom, donde él salía y era una persona muy conocida en Hollywood, un actor. Y él vino a los pies de Cristo y hizo algo muy radical. Él entregó su vida a Jesús siendo actor, siendo alguien que trabajaba en Hollywood y era muy conocido. Entregó su vida a Jesús. Y una de las primeras cosas que él hace después de haberle entregado su vida a Jesús es que se retira del mundo de Hollywood. Se retira del mundo de las películas y esto obviamente mandó sonido por todo lugar. Todos querían saber quién en su momento más famoso, quién en su momento de más influencia iba a irse para seguir a Jesús. Era algo que nunca se había visto de esa forma, por lo menos no en esa generación. Y el pastor que lo ministró, el pastor que lo llevó a los pies de Cristo era Ray Comfort. Entonces Ray Comfort empezó a ser aún más conocido a través de ese momento. Pero Ray Comfort se especializaba siempre en lo que es evangelismo en calle. Incluso hasta el día de hoy, a veces en mi YouTube feed, me aparecen que todavía hace 2 días subió Ray Comfort otro video donde él está evangelizando a las personas en la calle. Entonces yo agarré mucho de él, empecé a ver sus videos, tenía 21, 22 años, empecé a ver sus videos, los consumía. Y aprendí mucho de su forma y de cómo él hablaba con las personas. Y él empezaba a llegar con las personas con el método del autoexamen. Se llegaba y no solamente decía, eres pecador. Que me acuerdo que había en algunos días, en algunas regiones y en algunos tiempos quizás ese era el método. Pero él tuvo un método muy diferente. Él empezó con preguntas. Llegaba con las personas y le preguntaba, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Te vas al cielo o te vas al infierno? Y esa es la pregunta que hacía. Y muchas veces las personas decían, bueno, yo no creo en Dios. Y él decía, ok, está bien que no, ahorita digas que no crees en Dios. Eso no es lo que te estoy preguntando. Digamos que sí existiera Dios, decía él. Digamos que tú mueres y te das la realización de que sí era un Dios verdadero. Y que resulta que este Dios verdadero ahora te va a juzgar. Y si Él te juzga en este momento, si tú caes muerto, ¿te vas al cielo o al infierno? Y ellos muchas veces contestaban, pues la verdad es que, como te digo, no creo en Dios, pero vamos solo para contestarte la pregunta, yo creo que me iría al cielo. Ustedes estarían muy sorprendidos de cuánta gente operan y viven sus vidas bajo esa asunción, that assumption. Y casi todos, I think I would go to heaven. Y la respuesta era siempre consistente con un concepto que todos compartían. Y era el que todo aquel que él llegaba con las preguntas, cada persona se sentían buena persona. ¿Eres tú una buena persona? Sí, yo soy buena persona. Yo creo que yo iría al cielo porque yo soy buena persona. Yo no lastimo a nadie, yo no le hago daño a nadie, me porto bien. Yo no soy una persona malvada. Yo trato a la gente con respeto. Yo trato a la gente con cariño. Y así que yo creo que me iría al cielo. Y de ahí viene esta prédica y estas preguntas que yo les traigo a ustedes. Yo sé que estamos en 21 días de avivamiento, 21 días de oración, 21 días de ayuno. ¿Cuántos están ayunando ahorita? Amén, están creyendo por algo, están sacrificando porque ustedes creen que su recompensa no es terrenal, amén, sino que su recompensa viene de Dios, es de Dios. Y mi opinión personal es que las bendiciones de Dios no son más cosas. Yo creo que Dios puede bendecir de esa forma, pero cuando hablamos de bendiciones, yo creo que es mucho más profundo que eso, que simplemente más ceros en tu cuenta, más posesiones, más cosas. Creo que hay algo espiritual que Dios quiere hacer en ti. El Dios no está interesado, incluso siempre nos recuerda en su palabra que este mundo, esta vida en la cual nos encontramos no es nuestra destinación, sino que estamos en camino, vamos en jornada y hay una destinación después de este lugar. Y entonces Ray Comfort empezaba como que con esas preguntas.
él después iba a otras preguntas y decía, ¿tú en algún momento dicho una mentira? A ver, vamos a hacer un experimento aquí por un momento. ¿Se apuntan? Ok. Levante su mano si en algún momento en su vida usted ha dicho una mentira. Voltee a su vecino. Si no levanta la mano, es porque ahorita mismo lo está haciendo, ¿eh? Miren, la palabra de Dios habla de las leyes, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Pecado es romper las leyes de Dios. Es más simple de lo que a veces el mundo te quiere decir, o aún a otras ideologías o teologías en la iglesia progresiva. Ni siquiera quieren definir lo que es pecado, pero es muy simple. Dios lo define como quebrar sus leyes. Quebrar la ley de Dios es pecado. Y también la palabra de Dios dice que si hemos roto una ley, tan solo una, ahorita ya nos dimos cuenta que todos ya hemos roto una. Y si has roto una, la palabra de Dios dice que somos culpables de haberlos rompido todas. Imagínese usted colgando de un chain, una cadena. Y si se rompe solamente un pedazo de esa cadena, un vínculo de esa cadena, todo se cae. Y así está el humano, así estamos nosotros. Y entonces poco a poco Él los llevaba en esta jornada con preguntas para que ellos lleguen a la realización que en realidad no somos tan buenos como nosotros pensamos. Pregunta número 2, vamos a ponerlo en pantalla. ¿Murió Jesús en la cruz para hacer buenos a los malos? It's a trick question. Ustedes han escuchado, quizás si escucharon los podcasts y si no los han estado escuchando, a veces yo creo que se pueden perder perlas que están dando en esas conversaciones, pero hablamos de esto hace unas semanas en el podcast. ¿Será que Jesús murió en la cruz para que el malo se convierta en bueno? Y la respuesta de una vez se la doy ahorita es no. Jesús no murió en la cruz para que el malo sea bueno. Es mucho más profundo que eso y les voy a dar la versión, el spoiler. Cuando ustedes vieran una película y alguien les da el final, eso se llama un spoiler, antes de que usted lo ha visto, y les voy a dar el final. La respuesta aquí es, Jesús no vino a morir por nuestros pecados para que los malos se vuelvan buenos. Él vino a morir por nuestros pecados para que nosotros que estábamos muertos podamos vivir. Hay una gran diferencia. So that we would no longer be in death, but that we would live. Y entonces yo salía a las calles y me encontré con lo mismo y empezaba a hablar con diferentes jóvenes. Claro, yo más que todo me acercaba a jóvenes de mi edad y usando los mismos métodos de Ray Comfort, pude tener muchas conversaciones muy íntimas y muy buenas, y por la gracia de Dios también llevé a los pies de Cristo a varios. También viví varios rechazos. También viví varios exchanges, conversaciones con personas que a veces me preguntaba yo, ¿será que dio fruto esa conversación? La verdad no sabía, pero sí sabía que cada conversación que yo daba, que yo tenía con los jóvenes allá afuera en las calles, a mí me alimentaban y yo lograba entender algo. Y entonces el día de hoy realmente hay unos puntos que yo quiero hacer basado en este concepto. Somos nosotros buenos. Cuando nosotros confiamos en nosotros, porque ahorita el mundo tiene un mensaje muy claro. El mundo dice, confía en ti. El mundo dice, confía en ti. El mundo dice, tienes que confiar en ti mismo. El mensaje del mundo es, tienes que confiar en tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Sigue tu corazón. Pero entendemos que en la palabra de Dios, ¿será que ese mensaje es consistente con esas declaraciones? Vamos a examinar algunas de ellas. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Proverbios 28, 26. And if you guys can be ready with these verses, please. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es ¿qué? Necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Si yo confío en mi corazón, como me dice el mundo, soy necio.
Pero esto no es algo nuevo. Ustedes cuando escuchamos la prédica de Gonzalo Chamorro, una de las cosas que él decía siempre en esa prédica era no hay nada nuevo bajo el sol. Yo sé que estamos viviendo un tiempo de oscuridad en la cultura, en el mundo, pero la realidad es que no hay nada nuevo bajo del sol. No hay ningún pecado, no hay ninguna oscuridad que no se haya estado peleando desde el principio. Incluso yo creo que desde el principio vemos esta tensión y se puede amarrar la caída del hombre desde ese momento. Y se los quiero mostrar brevemente. Ojalá ustedes vinieron listos para orar y para leer la palabra de Dios hoy, amén. Vámonos a Génesis capítulo 3. A mí me encanta, capítulo 3, versículo 4, a mí me encanta recorrer la palabra de Dios en las prédicas. Yo creo que es importante que ustedes miren 1, 2, 3, 4 diferentes referencias y que vean lo que Dios está diciendo. En Génesis capítulo 3 nos encontramos en el momento donde Eva se encuentra con la serpiente. Mi papá lo mencionaba, creo que fue ayer, que había una existencia, alguien que estaba ahí aún antes que la creación del hombre. Uno que ya había entrado en rebelión con Dios. Uno que ya había rechazado a Dios y se había rebelado contra Él. Y por el corazón vengativo, oscuro, que tiene el enemigo, Él quiere traer toda la creación abajo con Él. Y este es el momento de la caída del hombre. Empieza con una mentira. Empieza con unas declaraciones. Empiezan con palabras a convencer. Ayer les dije, el enemigo no te puede lastimar, pero si te logra convencer, es otra cosa. Entonces el enemigo no lo va a saber de las formas obvias. El enemigo es astuto. El enemigo viene a través de la decepción. Si él logra convencerte que tú eres bueno, entonces ¿por qué necesitas tú un Salvador? Si tú ya eres bueno. Sin embargo, entendemos que las escrituras dicen, all have sinned and fallen short of the glory of God. Todos hemos pecado y llegamos cortos de la gloria de Dios. No hacemos la medida. Pero en Génesis capítulo, hoy sí vamos a leerlo, 3 del 4 al 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y sigue, sino que sabe que Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? ¿Seréis como quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Wow. Aquí estamos en un momento en la historia que va a definir el resto de la historia de la humanidad y de la creación. El Señor puso al hombre para que administremos la creación, para que seamos los que seamos responsables por la creación. Y desde el principio el enemigo entró para entrar con una decepción. Y ahora encontramos a Eva, que había tenido comunión con Dios, con su esposo Adán. Y en vez de recibir el consejo de Dios, ahora está escuchando la voz de la serpiente y está escuchando el consejo de la serpiente. O sea, ella ha quitado su mirada del consejo de Dios y ahora su mirada está puesta en el consejo de la serpiente, que es figura del diablo. Y nosotros entendemos que eso fue el principio, y de ahí ella se deja convencer, participa del fruto de ese árbol. Adán, después, viendo que ella participó de ese fruto, decide unirse con ella. Él no fue engañado, sino que decidió unirse con ella y también participa de eso, y es la caída del hombre. Y ahora ustedes y yo tenemos que luchar contra, no solamente con este mundo, no solamente con el enemigo, pero también luchamos con nosotros mismos. Lo que nosotros decimos la carne. Pero también lo miramos inmediatamente con sus hijos. Vámonos a Génesis 4, versículo 6. Yo creo que es interesante cómo la palabra de Dios dice esto aquí. Verse 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Pero los que no entienden lo que es eso, if you read it in English, read the simplest version. Why is your face down? ¿Por qué tu rostro está hacia abajo? Caín, ¿por qué miras hacia abajo? Cuando leemos la palabra de Dios, miramos que no hay ninguna obra, no hay ningún momento en las escrituras, no hay ninguna, and Jesus said, not even an iota,
ninguna cosa en la palabra de Dios que no está ahí por intención, sino que podemos aprender de Él. Y muchos teólogos que han estudiado este momento dicen que cuando Caín mira hacia abajo, otra vez es ese mismo patrón que está volviendo hacia el surface. How do you say surface? Sobresaliendo una vez más, que su mirada no está en Dios, sino que su mirada ha bajado hacia el mundo, hacia aquí abajo, hacia el polvo, hacia la tierra. Y como nosotros sabemos, Caín fue el que mató a su hermano Abel, y después el Señor lo echa y también lo maldice. Y desde ese momento nosotros como humanos vamos a tener siempre este deseo, esta tentación de no confiar en Dios, sino confiar en nosotros mismos. Vamos a leer un pasaje más para afirmar este punto que quiero hacer. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? The heart is fickle. O sea, yo no puedo confiar en mi corazón. Voltea a tu vecino y dile, no puedes confiar en ti. Pero eso suena contra cultura, ¿no? O sea, ¿quién te iba a decir que ibas a venir a la iglesia y te digan, no confíes en ti? Confía en ti, se siente rico. Confía en ti, me sube el ego. Confía en ti, me hace sentirme bien conmigo. Y el mundo dice esto, lo dicen a nuestros jóvenes, en las escuelas, follow your heart. Y es una filosofía que no es consistente con la palabra de Dios. Incluso vemos como que una advertencia en las escrituras. Que no confiemos en nosotros mismos, porque es precisamente por confiar en mí que he llegado a estar en situaciones que no me favorecen. Es precisamente por confiar en mí y mi propia forma de pensar y de razonar que me ha llevado a la oscuridad y a la muerte. Son mis culpas, es mi error. Y cuando confío en mí, me estoy dejando guiar por mí. Y nosotros no debemos vivir esa vida así, sino que entendemos que Dios nos llama a confiar en Dios, no en nosotros. Voltea a tu vecino y dile, confía en Dios. Hay que confiar en Jesús. Yo les digo esto, que para mí es muy importante este tema. Y yo creo que se me sale por los poros a veces el tema de que yo no soy bueno, Dios es bueno. Y yo no estoy aquí porque yo soy bueno, yo estoy aquí porque Dios ha sido bueno. Y que nosotros no estamos parados porque nosotros somos hábiles y buenos. Somos parados por la gracia, la misericordia de Dios. Y porque nuestro Dios es el único bueno, el único. Y entonces para mí la base es esta, es nosotros como humanos necesitamos entender esto para llegar al fin de nosotros. Dios no puede obrar en nuestras vidas hasta que tú estés dispuesto a cederle control de tu vida a Dios. Hasta que tú estés dispuesto de decidir que mi forma no funciona. Mi forma de hacer las cosas no produce. Mi forma me ha llevado a la destrucción. Mi forma me ha llevado a la soledad. A lo vacío. Mi forma me ha llevado a la muerte. Y entonces cuando Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, no es cambiar, no es algo tan superficial como decir, bueno, ahora antes eras malo y ahora eres bueno. No, es mucho más profundo que eso. No es solamente comportamiento, sino que cuando no tenemos a Jesús en nuestras vidas, estamos muertos espiritualmente. ¿Sabe lo que es un muerto? No hay vida ahí. No hay nada de vida ahí. Y tú te preguntas, ¿por qué no me siento lleno? ¿Por qué no me siento fulfilled, realizado? Si no tienes a Jesús es porque tienes un vacío. Y no solamente un vacío, sino que la palabra dice que estás muerto. We were dead in our trespasses. Nosotros estábamos muertos, pero Jesús viene y extiende vida. Y ahora nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios y podemos entender de que nosotros ahora ya no estamos en la tumba tampoco, que nosotros hemos vencido la muerte por Jesús.
Incluso entendemos que Jesús siempre nos recuerda, tiene que llamar nuestra atención cada vez que se nos empieza a subir el ego, o a sentirnos autojustos, o a sentirnos justos por nuestras propias obras. Es que yo tengo 30 años sirviendo, y ahora ya no es que Dios es bueno, sino que tú eres tan leal, y que tus bendiciones no son porque Dios es bueno, sino porque tú has sido tan fiel. Y perdemos perspectiva. Y no amamos al prójimo como debemos amarlo, porque lo vemos como alguien que no llega a la medida, cuando nos estamos estafando nosotros mismos, porque nosotros mismos aún no llegamos a la medida. Todos los días dependemos de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Para alcanzar esta nación, nuestras familias, esta ciudad, hay que entender que estamos lidiando con un pueblo muerto, con un pueblo que no tiene vida, así como tú y yo un día estuvimos así, y que por la gracia de Dios estamos aquí. Y ahora, si yo me pongo esos lentes para ver, ¿puedo yo amar bien? Yo tengo desde los 18 años que me dieron el honor de ser un pastor de jóvenes. Ahorita tengo, adivinen, no me ofendan, asombro. Es chistoso porque antes me calculaban más joven, y ahora ya me están atinando más y más, y lo siento, no sé cómo me siento con eso, pero tengo desde los 18, tengo 35 años ahorita, y he vivido diferentes etapas de mi fe, y diferentes momentos que se sienten exitosos, momentos gloriosos, momentos muy, muy bajos, y en todo me ha tocado a mí ministrar y orar por personas, y ver diferente gente venir a los pies de Cristo. Y a mí me ha tocado orar por personas que yo sé que están quebrantadas. Incluso me ha tocado orar por personas que yo conozco la situación de ellos. Y en el momento que ellos levantan la mano para recibir a Jesús, yo sé lo que significa para ellos. Yo sé lo que están decidiendo. Yo sé de dónde están saliendo. Yo sé en qué esperanza ahora ellos están esperando. Y orando por uno de ellos un día, estaba yo orando por un joven que me quebrantaba el corazón. Yo sentía que Dios me decía, o sea, yo lo miraba llorar en la presencia de Dios, yo orando por él. Y yo en mi corazón sentía que Dios me decía, ese eres tú. Estás ministrándote a ti. Él eres tú. Y así como tú necesitas de mi gracia, también Él necesita de mi gracia. Esos 21 días yo creo que Dios nos está equipando para la obra. La palabra de Dios dice que estamos aquí para equipar a los santos. We're here for the equipping of the saints. It is His word, and Jesus has established the church so that with His word we would equip the saints. And hay una misión, hay una tarea que Dios nos ha asignado. Y a mí me trae, y este es el pasaje que yo realmente quiero hoy enfatizar hoy. Ya sé que me faltan pocos minutos, pero quiero que nosotros vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 17. Y gracias por su paciencia con mi español. No sé cuándo fue la última vez que prediqué en español, pero Marcos capítulo 10, versículo 17. Y si me acompañan, vamos a leer un momento en el ministerio de Jesús, que a mí me marca mucho esto. Y aquí viene Jesús una vez más y enfatiza algo muy interesante. Incluso dice algo que quizás cuando usted lo lea va a pausar un poco y decir, wow, Jesús dijo eso. Y van a ver a qué me refiero. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dígame si usted está ahí. Este es el momento del young rich ruler. Y en versículo 16 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, y hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en versículo 18 Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? Pregúntale una vez más a tu vecino, ¿eres bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Y eso es Jesús. Y miren, nosotros somos tan fáciles para declararnos buenos. Yo soy bueno. Pero miren con el cuidado que Jesús dice esto. Y obviamente entendemos que Jesús nunca pecó. Entendemos que Jesús fue el único que vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Y murió la muerte que nosotros teníamos que haber morido. Y él dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno,
Dios. Voltea a tu vecino y dile, solo Dios es bueno. Y esta pregunta se los han hecho los teólogos. ¿Y por qué Jesús dice eso? Obviamente Jesús, claro que es bueno. Jesús es Dios, amén. Pero cuando vamos a leer el resto de este momento y entendemos que Jesús estaba tomando un momento para hacer un ejemplo aquí. Quería llamar la atención a este concepto. Que las obras nunca te van a justificar. Ninguna obra que tú hagas te va a justificar delante de Dios. Solo Dios es bueno y solo Él puede justificar. Versículo 19 dice, los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes. Acuérdense que la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Ok, sigue los mandamientos, dice Jesús. Y es como que otra vez nos damos cuenta, con esto Él está pasando el examen. Que Él vea y se autoexamen. Y eso es algo que como todo cristiano debemos siempre hacer. Autoexaminarnos. Entre yo más me autoexamino, más puedo ver mi falta de bondad y más puedo ver la misericordia de Dios. Y posiciona mi perspectiva donde Dios quiere que se mantenga. Entonces Jesús empieza con las preguntas. Bueno, no hay ninguno bueno, solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Dicen no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Ese examen ya lo tomamos. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era bueno, se creía él. Todo esto yo lo he guardado. Entonces, si me juzgas a través de estos estándares, entonces sí, qué bueno. Y entonces, pero a Jesús no se detiene ahí, sino que sigue. Y entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ok, entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí en este momento? Él lo confronta y dice, ok, has honrado a tu madre y tu padre, no has dado falso testimonio, no has defraudado a nadie. En todo esto tú has estado bien, pero Jesús puede ver más allá de lo que nosotros compartimos, ¿sí o no? Muchas veces nosotros no compartimos todo lo que realmente sentimos o tenemos por dentro. Pero Jesús mira más allá y Él quería que este joven se dé cuenta que todavía había algo que a él le faltaba. Entonces Él le dice, vende tus cosas, todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Otra vez, la cruz es símbolo de ¿qué? De morir así. Para seguirme tienes que dejar tus riquezas. Para seguirme tienes que dejar en lo que tú ahorita confías. Porque es cierto, quizás nunca él había defraudado a nadie. Es cierto que quizás él nunca había dado falso testimonio. Pero él tenía hasta este momento su confianza en las riquezas. O sea, él tenía su confianza en la estabilidad que le otorgaba sus posesiones. Como muchos de nosotros a veces servimos a Dios hasta el punto donde nuestras posesiones o nuestra situación financiera puede llegar a veces a estar inestable, y muchos de nosotros hemos lamentablemente en esos momentos decidido apartarnos de Dios para empezar a estabilizar el trabajo, empezar a estabilizar las finanzas, empezar a estabilizar lo que sea. Y no hay nada malo con ser un buen administrador. Yo creo que eso es lo que Dios nos ha llamado. Y yo creo que tampoco al punto de Jesús es ahora que todo creyente vaya y venda todo. No, eso no es el punto. Lo que él quería hacer era muy específico a este joven. Porque él era el que tenía el problema bien específico aquí. Y es que él confiaba más en sus posesiones y le dolía la idea de tener que apartarse de ellas para seguir a Jesús. Y te lo compruebo porque en el versículo 22 dice así: pero él, afligido por esta palabra, se fue ¿cómo? ¿Se fue cómo?
afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esta historia a mí me da tristeza cuando yo veo esto, porque yo veo que hay muchos que quieren acercarse a Jesús, pero al menos que tú estés dispuesto a morirte a ti. Al menos que tú estés dispuesto a morirte a ti, morirte a tu forma, morirte en lo que tú has confiado hasta el día de hoy, Dios no puede realmente entrar a tu vida. Al menos que tú no puedes seguir a Jesús y tener otro patrón. Tú no puedes seguir a Jesús y decir, te voy a seguir Jesús, pero solo dame chance para que arregle esto primero y después te voy a seguir. Después te voy a entregar mi vida. Después vas a ver, te voy a servir como nadie, pero solo no me quiero apartar de esto. No quiero soltar esto, no quiero recoger mi cruz. Y Jesús nos pinta algo muy, muy drástico aquí. Que para seguir a Jesús tenemos que estar dispuestos a morir todo aquello que nos da más confianza que la confianza que debemos tener en Jesús. Si yo confío más en mi cuenta de banco que en Jesús, y el día que mi cuenta de banco está en un momento difícil y se me va mi confianza en Jesús, entonces nunca realmente estuvo ahí. Jesús nos llama a que estemos dispuestos de dejarlo todo por la causa de Él. Voltea a tu vecino y pregúntale, ¿estás dispuesto a recoger tu cruz? Y yo no les digo esto como alguien que pretende tenerlo todo como debe ser. Yo soy una persona que ama a Jesús, una persona que está muy consciente de sus debilidades, con sus momentos más oscuros de su vida, y una persona que ha decidido seguir a Jesús. Y le doy gloria a Dios que no depende de mí. Le doy gloria a Dios que no depende de cómo yo puedo llegar a la medida por mí solo, porque si de mí dependiera, ya está toda esperanza perdida. Le doy gloria a Dios que, in spite of me, a pesar de mí, Jesús me llama y Él te llama a ti. Come on, eso es algo de celebrar. Dios hoy te llama a ti. Si me pueden acompañar los músicos, porque yo sé que ya son las 9 y eso que no me están sacando, qué cool. Es que no quería esperar hasta que me llegue como le pasa a mi papá a veces. Pero les voy a decir algo, yo soy igual que él, o sea, de tal palo tal astilla, dicen, ¿verdad? Y se ríen de mí por eso en la mañana, porque yo, as for so long, te lo he dicho a ti, pero hoy quiero mantenerme ahí. Pero esta semana, esta semana empecé a leer Mateo. Y los invito a ustedes, los que quieran hacer algo así, hagámoslo juntos. Pero decidí que este año, una vez más, voy a leer desde el principio, o sea, voy a leer toda la palabra de Dios, todo. Y es muchas veces muy fácil o mejor hacerlo a través de un plan que te mantenga. Y hay un plan que les puedo compartir si a ustedes les interesa, pero empecé, ¿puedo ser sinceros aquí? Amén. Yo ahorita estoy en escuela de teología, en la Universidad de Teología, sacando mi título, preparándome para lo que Dios quiera hacer en mi vida, pero mientras tanto yo estoy disfrutando tanto el estudiar sus palabras. Y entonces estoy en clases, estábamos el semestre pasado enfocados en el Antiguo Testamento, que Dios me ha enseñado tanto ahí, pero decidí que cuando empezara este año, que iba a empezar a leer la Biblia desde el principio al fin, pero con el plan. Y el plan de los 365 días no empieza en Génesis, sino que empieza en Mateo. Te llevan de un orden diferente, que es más accesible a alguien que nunca ha leído la palabra de Dios. Pero como tenía también lo que me toca leer por los estudios y el semestre que también acaba de empezar, había yo empezado el plan, pero no lo empecé realmente hasta ayer. Dígale a su vecino, nadie es perfecto. Entonces yo estaba estudiando pues la Biblia la estudiaba de todos modos, pero acerca del plan que me tienen en la escuela y todo eso. Y entonces yo lo de la Biblia entera era algo personal.
Pero al fin ayer dije, no, ahora es cuando, voy a empezar también. Entonces le agregué también el plan de leer la Biblia desde el principio al fin. Y decidí empezar a tratar de alcanzarme. Y uno de los momentos que a mí se los recomiendo, ¿cuántos de ustedes les gustaría escuchar a Jesús predicar? Oh, wow, right, that'd be awesome. Pues, ¿saben qué? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 se llama The Sermon on the Mount. El sermón en el monte, no sé si se dice así. Sermón en el monte, donde Jesús, como por 3 o 4 capítulos, recorre un mensaje entero. Es como si usted pudiera hoy prender YouTube y ponerle play a un mensaje de Jesús. Estoy diciendo, hermano, si usted no está leyendo la palabra de Dios, se está perdiendo de lo más hermoso. Entonces empieza Jesús su mensaje y empieza a predicar, y la gente se asombra porque las palabras de Jesús son muy diferentes que lo que ellos habían escuchado hasta este momento. Entonces los voy a llevar a ese momento. ¿Puedo compartirles un poco del mensaje de Jesús? Mateo capítulo 5, versículo 3. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Y quiero que mientras leamos esto, que recibas esperanza. Solo vamos a leer del 3 al 12. Pero si tú en algún momento no te has sentido que llegas a la medida, o que eres alguien que no merece. Yo me acuerdo que una vez cuando yo invité a un amigo a la iglesia, que era compañero de mío de high school, que tenía una vibra de cholo, era su vibe, y lo invité y él me dijo, no, man. Y dije, ¿por qué? Siento que si yo entro voy a prenderme en fuego, dijo él. O sea, él sentía que él había hecho demasiada maldad para poder entrar a la iglesia. Yo le dije, estás bien equivocado. No hay ninguna sola persona adentro de esa iglesia que merece estar ahí. No hay ninguna sola persona aquí en la presencia de Dios que estamos aquí porque lo merecemos. Y si llegas a pensar esto, estás perdiendo lo que realmente el corazón de Jesús era. Entonces Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. La palabra griega aquí en pobre indica rogar. No es pobre más que una postura de rogar, que entendemos que el simbolismo ahí era alguien arrepentido, alguien que llegaba a arrepentirse, a rogar delante de un rey. Y Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿Alguien aquí ha llorado? Porque ellos recibirán consolación. Come on, you're here and you've broken hearted and your tears have reached and wet your ground. Jesus says, this is for you. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuántos quieren extender misericordia? Amén. Cuando nuestro hermano cae, no nos unimos con el diablo a apedrearlo. Cuando nuestros hermanos caen, nos unimos con Dios para levantarlo. Come on, para eso estamos aquí. Bienaventurados, porque ellos también alcanzarán misericordia. O sea, en medida de que yo doy misericordia, esa misma misericordia estará dada hacia mí. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, los puros. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y yo sé que hay alguien en este lugar que ha vivido injusticias en sus vidas, y has perseguido justicia y en más problemas te has metido. Pero Jesús dice, bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya vamos llegando al fin. Bienaventurados sois cuando por mi causa
os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuánto le dan gloria? Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Les voy a decir a ustedes que yo he vivido momentos difíciles en mi vida y he vivido momentos que yo he sentido que me han hecho completamente descalificado de subirme a un púlpito. He vivido momentos oscuros y bajos, y para mí lo que me costó tanto levantarme era cómo me sentía al verme a mí mismo, verme cómo había yo caído a oscuridad. Y me refiero al dolor que sentí a través de lo que yo he vivido. Y por causa de eso caí en depresión 2 años deprimido, 2 años que no me podía levantar. Yo me acuerdo que le dije a mi papá que estando una vez, estaba yo dormido en mi sala y yo estaba soñando, no sabía que era un sueño, pero me quedé dormido en mi sala y me desperté en mi sueño ahí mismo en la sala y sentía que la puerta alguien la quería abrir. ¿Usted le ha pasado? ¿Nunca ha visto cuando usted deja la puerta con llave y su esposa llega y se mueve la puerta así? Así sentía yo mi puerta. Y en el sueño yo me levanto y voy a abrir la puerta. Cuando abro la puerta solo veo oscuridad, y oscuridad que quiere entrar a mi casa. Y yo me acuerdo que llamé a mi papá y le dije: siento que el espíritu de muerte está contra mí. Lo que no me había dado cuenta en medio de todo eso es que precisamente por mí vino Jesús. Que precisamente por alguien inmerecedor de su gloria y de su misericordia. Y Él lo hace no porque yo fui bueno, sino porque otra vez Él es bueno. Él es el único bueno. Entonces yo veo a mis hermanos en la fe cuando luchan, veo a los que no tienen a Jesús. Yo digo, hay que amarlos, porque ellos también necesitan saber que no hay ninguno bueno dentro de nosotros. Aquí estamos a celebrar el único que sí lo es, a nuestro Señor Jesús. Y eso me hace más agradecido, eso me hace vivir una vida de más devoción. ¿Cómo apartarme de un Dios que tanto me ama? ¿Cómo apartarme de un Dios que cuando los demás me quieren perseguir, destruir, matar, hay un Dios que dice: no, para ti, bienaventurado? Come on. No sé si hay alguien aquí que dice: esta palabra es para mí, bienaventurado. Come on. No hay nada que tú has vivido, no hay nada que tú has hecho que te puede llevar lejos de Dios, al menos que tú lo decidas. Tú tienes que decidir hoy: no voy a dejar que mi mirada esté puesta en mí, porque si está puesta en mí, obviamente voy a ser condenado. Mi mirada va a estar puesta en Jesús, el que me saca de la oscuridad, el que me saca de la muerte. Y entiendo aún cuando estoy con Jesús, no es que ahora soy bueno, no, pero vivo si estoy. Vivo si estoy, y vivo tú también estás. El Señor nos llama a traer esa luz que llegó a tu casa y a llevarlo a toda la muerte y la oscuridad de este mundo, de esta ciudad, de tu círculo de influencia. Pero no porque lo eres tú bueno. ¿Somos buenos? Cuando alguien te pregunte: ¿eres bueno? Quiero que respondas esto. Vamos a practicarlo. Quiero que respondas: solo Dios es bueno. Come on, te voy a preguntar: ¿eres bueno? Una vez más, ¿eres bueno? Solo Dios es bueno. Y si podemos vivir una vida donde entendemos eso, vamos a ser los que más aman, vamos a ser los que más misericordia extienden, vamos a ser los que más personas restauramos, vamos a ser las que más personas posicionamos en el reino. Nuestra recompensa no está en esta tierra ni en este mundo. Estemos dispuestos a dejarlo todos, morir a nosotros que fuimos malos, recoger la cruz y servir al único que sí lo es. Ponte de pie ahí donde estás.
Levanta tus manos que Dios es bueno. Levanta tus manos que Dios es bueno. Espíritu Santo hoy te está preparando para tu próxima temporada. Oh, yo sé que hay ministros que están naciendo en este momento al ministerio. El Señor está activando dones espirituales. Si tú este año crees que Dios va a hacer algo sobrenatural, más allá de lo que tú en algún día pudieras hacer, levanta tu mano, una mano de gratitud, una mano de fe. No una fe puesta en ti, una fe puesta en Él. Come on, una adoración de gratitud. Díselo hoy, iglesia. Que tú me guardas, Señor, cuidas mis pasos. Sí, Señor, tú renuevas fuerzas. Solo tu gracia, libertad. Come on, City on a Hill, ciudad en lo alto, la gloria de Dios está sobre ti. Hay una nube de su presencia. No seguro que tú me amas, que tú me guardas, Señor, cuidas mis pasos, cuidas. Come on. Solo tu gracia me da libertad. De gloria a Dios, un aplauso a nuestro Señor Jesús, que Él es grande. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y sus misericordias se renuevan todos los días. Te prometo que si logras vivir tu vida quitando tu mirada de ti, porque lo que me costaba a mí levantarme era que yo no lograba sobresalir adelante porque estaba viendo mi culpa en vez de ver a Jesús. Algo que decimos en la mañana siempre es, y se los comparto con ustedes, es que Jesús nunca vino a ser, aquí está el culpable. Jesús vino a quitarte la culpa. Si tú vives con culpa, quiero que sepas que eso no es el deseo de Jesús para ti. Si es tu culpa lo que te detiene de tomar tu próximo paso en el plan de Dios, no permitas eso. Esa es una decepción. Es tener la mirada hacia abajo, es que tu cara esté decaída, es que le tomes el consejo al enemigo, la serpiente, en vez de el consejo de Dios. El consejo de Dios es: Él es bueno. El consejo de Dios es: Él es grande. El consejo de Dios es: confía en Él y no en lo que tú posees. Así que en el nombre de Jesús voy a terminar con esta oración. Señor, te damos gracias por esta iglesia y lo que estás haciendo. Entendemos, Señor, que hay algo sobrenatural, algo más allá de lo que logramos comprender. Sobrenatural indica que está más allá del el mundo de lo natural. Hay algo en lo espiritual que está ocurriendo, y aunque nadie más lo vea, yo lo creo adentro de mí. Eso es tu perspectiva ahorita. Alguien que lo crea, aunque nadie más lo vea, yo sé que tú lo estás viendo, tú lo sientes, tú tienes la convicción de lo que Dios está haciendo. Es real, es divino, viene de parte de Él y va más allá de ti. Estamos listos, Señor, de llegar al fin de nosotros para empezar, Señor, a meternos completamente en tu plan, agarrados de tu mano, confiando diariamente en quién eres tú y no en quién fui yo. Así que en el nombre de Jesús te bendigo. No importa tu pasado, no importa lo que hiciste aún antes de llegar este día. El Señor hoy está listo para quitar de ti toda culpa. Solo pon tu confianza en Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Él te limpia de todo pecado. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros ya no estemos en muerte, sino que entremos a la vida. Hay vida en este lugar. Hay vida en tu casa. Hay vida en tu lugar de trabajo. Hay vida en tu familia. Hay vida en tus hijos, en tus hijas. Y toda buena bendición
bendición de Dios hoy está siendo derramada. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria y honra. Y el pueblo de Dios dice amén y amén.